Estamos en el cíclico, Ibi, y obviamente tema que la semana entera fue esto, no es solamente el día a día, sino que lo que fue toda la semana consumida prácticamente por las noticias económicas, por el dólar, por la inflación, por lo que venimos tratando semana a semana. Y está del otro lado para explicarnos un poco mejor todo este fenómeno, lo que está sucediendo y lo que sucederá seguramente de aquí en adelante, el señor Ramiro Marra, economista, también legislador, lo conocen todos, para charlar con nosotros. Ramiro, buen día, acá Iván Aviar y Lucas Mella te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por el llamado. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, obviamente son millones las cosas de las cuales podemos hablar, porque lamentablemente hay para hablar de un montón de temas de la economía, pero obviamente, bueno, uno de los fenómenos de la semana fue la crecida del dólar, ¿no? Esta subida impresionante del dólar desde ya un número elevado que teníamos, como se fue Martín Guzmán, si querés englobar el mes de julio, con más de 100 pesos ya de subida. ¿Qué escenario, qué significa esta subida, digamos, cómo la podemos interpretar? Bueno, todo esto era previsible, todo esto lo se venía planteando. Empezó hace un mes, antes de la salida de Martín Guzmán, con un pequeño movimiento financiero, que un pequeño movimiento financiero hoy en la Argentina es tirar un fósforo y que se incendie todo. Y eso fue lo que terminó pasando. Después vino la crisis institucional, donde no consiguieron un ministro que tendría las capacidades para resolver esta crisis, y se aceleró aún más toda esta crisis cambiaria, económica, financiera, institucional y política. A ver, estamos hablando de esta cuestión, digamos, vos decís que se veía venir de antes, que la cuestión esta fue una movida, digamos, que se veía venir y que no, digamos, no tiene que ver necesariamente con la salida del ministro. No, la salida del ministro fue una consecuencia de una crisis que se venía viendo hace tiempo en la Argentina. Sí. O sea, lamentablemente ahora lo que estamos viendo es la aceleración de algo que se venía planteando, que iba a pasar en algún momento. Podría pasar ahora, o podría pasar dentro de un mes o dentro de 3 meses. Pero no era un segundo semestre donde seguramente las cosas iban a estar mal. Sí. Ellos trataron de vendernos que el acuerdo con el fondo solucionaba un montón de problemas, y nosotros lo planteábamos muy bien en su momento. El acuerdo con el fondo lo que hacía era ganar un par de semanas. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, y siguen cometiendo errores de no tomar las medidas necesarias para poder empezar a ordenar la economía argentina, que hace tantos años, casi décadas, que está destrozada. Claro. Sí, bueno, ¿y cómo ves el tema del dólar que explotó esta semana? Está cerrando a 3.50. ¿Qué te parece? ¿Sigue subiendo? Bueno, ahí siempre la variable del dólar blue, sobre todo, sí, termina siendo el termómetro de la economía que tenemos todos. Es la variable con la cual tomamos decisiones de si vamos a abrir un negocio, si nos vamos a ir de viaje, si vamos a comprarnos algo, un electrodoméstico, si vamos a cambiar el auto. Todo eso lo tomamos en la variable dólar. Por eso es muy importante, porque termina replicando en toda nuestra realidad. Hacer pronósticos en estos contextos no es casi ni irresponsable, porque cuando el dólar sube tanto, empieza a tener mucha volatilidad, muchos cambios de precios repentinos y fuertes que te pueden terminar confundiendo si vos haces un pronóstico. Lo que sí, o sea, hay que entender que estamos en un contexto muy malo, que puede pasar cualquier cosa. O sea, no es que hay solamente un camino. O sea, no puede seguir subiendo a esta velocidad, o puede tranquilizarse para después seguir. Si vos me decís que vaya a 250 pesos, no se va a ir a 250. Claro, o sea, es decir, el retroceso a lo que estábamos hace un mes es imposible, básicamente. Es muy difícil, o sea, no habría argumentación para justificarlo. Claro. Es eso que el gobierno toma un giro que no lo veo. Sí, es decir, que tendríamos que ya acostumbrarnos a hablar por lo menos, o sea, puede estabilizarse en estos números, en estos rangos, puede seguir subiendo, pero ya tenemos que acostumbrarnos a hablar de un dólar a 350 pesos. A 350 pesos y más, no, es un valor nominal. Sí. El problema que tenemos la inflación atrás. No, claro. Ahora recordemos que con una inflación de casi el 10% por mes, por lo menos el dólar, para no quedar retrasado, tiene que ser de 35 pesos por mes. Entonces, si el mes que viene está a 335 pesos el dólar, no es que el dólar subió, el dólar se mantuvo en términos reales, porque tiene que acompañar la inflación. Sí. Claro, por ejemplo, ¿y qué va a aumentar ahora, digamos? Por ejemplo, ahora el transporte público aumenta un 40%. A ver, ¿qué pasó acá?
Bueno, eso son las otras variables que están totalmente desalineadas en Argentina, o sea que son cuestiones que están muy retrasadas, que se tienen que acomodar, que meten más presión sobre la inflación y que por supuesto meten más presión sobre el dólar, y así empieza a haber un círculo vicioso. El tema es, ¿desde dónde empieza todo eso? Todo eso empieza desde el momento donde se hace emisión monetaria que genera inflación, y la estrategia que tienen los gobiernos para no aceptar los errores que cometen es contener los precios. Esto vale tanto cuando las cosas no valen eso. Las cosas valen lo que determina el mercado que valen, lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que alguien está dispuesto a venderme ese servicio. Sí, y Ramiro, digamos, para estabilizar una situación como esta, ¿qué tipo de medidas tendrían que llevarse adelante? Sobre todo medidas fiscales, empezar a reducir el gasto público de manera abrupta, demostrar que hay una intención de reducción del gasto público, para después empezar a trabajar en reformas mucho más profundas, como una reforma impositiva, una reforma laboral y por supuesto que creo que es lo más importante, la reforma monetaria, para no volver a cometer los mismos errores en el futuro que los hagan otros gobiernos o este mismo gobierno, que no tengan la alternativa del Banco Central para justificar sus errores. Teniendo en cuenta también los cambios que se vinieron en el gobierno en cuanto a funcionarios, hoy sé que faltan hace poco tiempo y entiendo la mirada crítica, pero digamos, ¿cómo podríamos analizar la gestión de Batakis hasta ahora? Pésima, desastrosa, como lo que se esperaba. Lo que pasa es que como no había expectativas y tampoco es, o sea, tampoco sorprende y tampoco hay tanto enojo, porque la verdad que igual que la de Guzmán, un desastre. Y la cuestión del Fondo Monetario, de la cual se discutió tanto en el sentido de como el principal de los problemas de la Argentina, o por lo menos desde el punto de vista político, no lo han puesto así. Digo, en el último tiempo la discusión quedó un poco corrida hacia atrás porque está toda esta cuestión del dólar y también la deuda en pesos, pero ¿qué va a terminar pasando con el Fondo Monetario? Porque claramente las metas que tenían, digamos, arregladas a este ritmo van a ser imposibles de cumplir. Es un problema más del fondo que el nuestro ahora. Nosotros tenemos problemas mucho más grandes que el fondo, lamentablemente. Está bien la pregunta. El tema es que, o sea, el fondo, mirá, tenemos problemas, o sea, el fondo al fin y al cabo fue cómplice de todo esto. Entonces, no sé si es el problema, nosotros le debemos a ellos, nosotros no. Sí, o sea, que decir que el fondo mismo va a ser consciente de, digamos, como vos dijiste, la cuestión de la complicidad, digamos, no van a ser los que más reclamen en el sentido de que entienden su rol. No van a reclamar, pues si, o sea, si la plata no está, no está. Claro. Las soluciones están, no están. O sea, ¿cuál es la presión política que puede meter el fondo? Y bueno, está bien, ahí tendrá que articular también la política internacional, donde este gobierno también falla. O sea, que creo que ahí es donde también vamos a empezar a ver la profundización de la crisis. Por supuesto, es un tema el fondo. Lo que te quiero decir es... Sí, entiendo. No hablo la cuestión. No es que no sé si el fondo hoy tiene la fuerza política como organismo internacional, en representación de otros países, para meterle presión a la Argentina para poder empezar a cambiar el rumbo. Si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Claro. Y pensando un poco en la discusión, yo sé que has tenido hasta algunos cursos importantes con la gente del Polo Obrero y demás, la discusión que se da con el tema planes sociales, con el tema salario universal, ¿qué rol ocupa eso en toda esta situación que se está viviendo? Bueno, yo creo que acá la discusión mi discusión con el Polo Obrero no fue, digamos, por los planes sociales. Sí. O sea, creo que hay una discusión que es anterior, que es el tema del delito que cometen al cortar las calles, el delito que cometen al ser intermediarios que se quedan con un porcentaje de esos planes sociales, como ellos mismos lo dieron a conocer, y que lo hagan todo de forma visible, que aparte lo comuniquen como si fuera algo que sea correcto. Son delincuentes. Después está el tema de los planes sociales. Los planes sociales en Argentina se necesitan. Bien. O sea, ¿Y estás de acuerdo con la...? No sé si es el momento de estar cortando planes sociales. No, claramente hay una situación ya muy... Porque tampoco, o sea, necesitas empezar por otras etapas. Claro, sí, totalmente. De reformas. Y digamos... Cuando yo te hablé de las reformas, yo te planteé las reformas recién, no te dije la reforma de acción social y de tomar el Estado. No, eso viene en una segunda etapa. Por más que sí puede estar dentro de una reforma fiscal y donde tenés que hacer más eficiente
lo que tengas que utilizar de gastos del Estado, no sé si es la prioridad número uno, porque obviamente tendrías un caos social. Sí, entonces digamos, ¿estás de acuerdo con la idea de, teniendo en cuenta el contexto, y los planes deberían estar, pero que los planes sean directamente de parte del Estado a las personas sin intermediarios como los movimientos sociales? Los planes no deberían estar, o sea, tendrían que ser fuentes de trabajo, tendrían que haber fuentes de trabajo. Lamentablemente tenemos planes, esa es la respuesta. Sí. Pero digo, en el contexto actual, vos dijiste recién son necesarios, digo, este momento no se los puede cortar, digo, en este momento no los podés cortar. No es la prioridad, no estamos en ese momento de Argentina, lamentablemente. Claro, ya va a llegar ese momento. ¿Cómo come la gente sin los planes sociales? A ver, contame. ¿Cómo? ¿Cómo come la gente si no tiene estos planes? Por eso mismo digo que no es una discusión que se pueda dar. O sea, es lamentable lo que hemos llegado. O sea, estos últimos gobiernos nos han llevado a estas circunstancias. Estamos hablando de que hay que darle plata a la gente para que coma, cuando lo que necesita la gente es un trabajo para poder comer, no una ayuda social. Lamentablemente tenemos que llegar a darles una ayuda social, y eso los hábitos debemos de cambiar. O sea, sabemos que está mal. Si una persona recibe un plan, está mal. Peor obviamente es que no coma, por eso tiene un plan. Lo que pasa es que acá se agrava la situación cuando sabes que hay intermediarios que administran los planes para hacer política y aparte para delinquir. Pues ahí uno dice, pará, o sea, está agravado por todos lados esto. Ramiro, la última que te hago tiene que ver con la inflación, obviamente con lo que se viene, teniendo en cuenta cómo se está recalentando la situación, y obviamente se habla de que julio puede llegar a dar inclusive cerca de 2 dígitos. ¿Qué tan cercano es el fantasma? Porque la verdad que es una cuestión que siempre da miedo, teniendo en cuenta la historia argentina, de una hiperinflación. El concepto de hiperinflación hay que verlo también teóricamente lo que plantea, lo que sí, porque si no empezamos a generar una discusión teórica. Sí. Solo que si tenemos una inflación acelerada, que si alguien le quiere decir hiperinflación, que le diga hiperinflación, no es un tema. O sea, hoy tenemos una inflación que puede llegar a los 3 dígitos añuales, y puede llegar a los 3 dígitos anuales. Claro, es más parado por ese lado la pregunta, si puede llegar a ese número. Sí, se puede acelerar después el año que viene también, o sea, va a ser una inflación que no es la inflación que estamos acostumbrados los argentinos. Claro. Y o sea, se va a notar, y la vamos a sufrir. A partir de ahí tiene que haber cambios en el rumbo económico de 180 grados, o sea, que vayamos directamente para el otro lado de las medidas que se vienen tomando, porque claramente todo lo que se hizo hasta ahora, lo que uno hizo fue potenciar la pobreza, potenciar la inflación, por supuesto, y, o sea, potenciar la ineficiencia del Estado, que no termina de ayudar, sino termina de dañar a los argentinos. Ramiro, muchísimas gracias por la nota. Por supuesto, seguimos charlando en cualquier oportunidad. Dale. Dale, gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Ramiro Marra, legislador de la ciudad, economista también, hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con el dólar.